Hermano, en el día de hoy Today, tenemos un mensaje el cual nosotros consideramos un mensaje ancla de esta iglesia. I have a message today that I have titled as a key, kind of an anchor message for our church. Y es titulado Escuchando la voz de Dios. And it's titled Hearing the Voice of God. Amen. Así que nosotros aquí en esta iglesia, So here in this church, nosotros creemos y sabemos, we believe and we know, lo hemos experimentado, we've experienced de que nosotros podemos escuchar la voz de Dios. that we can hear the voice of God. Hay muchas culturas dentro de las diferentes denominaciones There's many cultures within the different denominations. que hay ciertas culturas dentro de las iglesias There's certain cultures within the church que creen que solo los líderes escuchan a Dios. where people believe that only the leaders hear from God. ¿Cuántos han visitado iglesias así? How many of you have ever been to churches No, like that? solo el pastor. Oh, it's only the pastor that Solo can hear los from God. líderes. Only the leaders En that el can día hear de from hoy, God. hermanos, vamos en contra de esa mentira. And today we go against that lie. Porque la realidad es que todo seguidor de Cristo Because the truth is that every follower of Christ puede escuchar la voz de Dios. can hear the voice of God. Amén. Amen. El Señor dice, yo soy el buen pastor The Lord says, I am the good y shepherd, mis ovejas conocen mi voz. and my sheep know my voice. No dice mis It líderes, doesn't say my leaders know my voice. no dice los que tienen micrófono. It doesn't say everyone who has a No, microphone. dicen todos mis ovejas conocen mi It voz. says all the sheep of my pride know my Y voice. entonces para nosotros este es un mensaje ancla. So this is an anchor message, Este es un mensaje de que compartimos una vez al año. a central message that we share once a year. Porque es muy importante que entendamos de que todos podemos y debemos escuchar la voz de It's Dios. very important that we all know that we all can and should hear the voice of God. Le servimos a un Dios comunicador. We serve a God who is an amazing El Señor communicator. nos está hablando de diferentes maneras. The Lord is speaking to us through different Y en ways. el día de hoy vamos a ver en las diferentes maneras como Dios nos habla. And we see different ways how the Lord can speak to us. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Ahora, algo que yo quisiera, hermano, Something that I wish, y no sé cuál sería mi reacción, and I don't know what my reaction would pero be, yo quisiera escuchar la voz de Dios audible. but I'd love to hear the voice of God audibly. Yo he escuchado testimonios de personas que han escuchado la voz de Dios. I've heard testimonies of people who hear a loud voice from God. ¿Cuántos quisieran escuchar la voz de Dios? How many of you wish that you heard His voice that way? Audiblemente, Audibly. porque Él nos habla a nuestro corazón, Because it speaks to our heart. nos habla a la mente. Amén. 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 Yes, amen. Un aplauso al equipo técnico. Pues sí, hermano, en el día de hoy yo quiero que usted se vaya de este lugar. I want you to leave today Si knowing, no se acuerda de nada, if you don't remember anything else, acuérdese de esto. remember this Escóndalo en su corazón. and hide it in your heart Recíbalo en su and mente. receive it in your mind. Es que usted y yo escuchamos la voz de Dios. You and I do hear the voice of God. Amén. Amen. Nosotros escuchamos la voz de Dios. We do hear His voice. Ahora, déjeme decirle el privilegio y bendición que usted y yo tenemos. And let me tell you the privilege and blessing that you and I have. Cuando nosotros leemos sobre los personajes bíblicos en el Viejo Testamento, When we hear about figures from the Old Testament, leemos historias de Moisés, we read these stories of de Moses, Josué, of Joshua, de los profetas, of the prophets, del rey David, of the King y David, nosotros vemos de que Dios les hablaba and we see that the Lord would speak to en them diferentes maneras. in different ways. Pero ahora déjeme decirle la ventaja que usted y yo But let tenemos. me tell you the advantage that you and I En have. el Viejo Pacto, In the Old o Covenant, sea, la ley, or the law, nosotros vemos de que el Espíritu Santo descendía sobre algunas personas we saw that the Holy Spirit would come down on a few people, y estaba sobre ellos por momentos. and they were on them the Holy Spirit was on them for a few Y después el moments. Espíritu ascendía. And then the Holy Spirit would ascend back to heaven. Ahora en el Nuevo Pacto, But now in the New en Covenant, Cristo Jesús, in Jesus Christ, en la dispensación de la gracia de we are Dios, living in the dispensation of grace. gracia significa favor no merecido. Grace means unmerited favor. Cuando Cristo vino y murió en la cruz When Jesus came and died on the cross, y Él resucitó al tercer and He día, resurrected on the third day, ahí
comienza el nuevo pacto en la muerte de Cristo en la cruz. After Jesus died, then we started the new covenant. Y después Él le da instrucciones a sus And discípulos. he gives instructions to his disciples. Vayan y esperen al Espíritu Santo. Go and wait for the Holy Y Spirit. en el primero y el segundo capítulo de Hechos, And in the first and second chapter of Acts, vemos que el Espíritu Santo desciende we saw that the Holy Spirit sobre descended 120 que estaban orando. over 120 people that were Y praying. dice de que todos fueron bautizados con diferentes lenguas. And it said that they were all baptized in different Y tongues. empezaron a hablar en diferentes lenguas y lenguajes. And they started speaking in different tongues and Y el languages. privilegio que usted y yo And tenemos the privilege that you and I have today es que el Espíritu Santo, is that the Holy que en Spirit, el Viejo Testamento descendía y ascendía, that in the Old Testament would come down and go up, ahora viene a nosotros, now he comes to us, vive en he nosotros lives within us 24 horas al día, 24 hours a day, todos los días. every day of the week. Hermano, cuando usted y yo recibimos a Cristo, When you and I receive el Jesus, Espíritu Santo viene a morar en the nosotros Holy Spirit comes to dwell within hasta que us estemos con Él. until we are with him in heaven. Así que nosotros vemos que los hombres y mujeres del Viejo Testamento So we see that the men and women of the Old Testament hicieron grandes hazañas, did these amazing things for God. hicieron milagros creativos, They did miracle signs and y el wonders. mismo Espíritu Santo And that same Holy que Spirit obró en esos hombres y mujeres that worked in those men and women ahora vive en nosotros, now lives in us. ha hecho nuestra vida su morada. He has made our life his dwelling. Hermano, piensa en eso. But think in El that. Espíritu que usó a Elías The Holy Spirit that raised up para que Elijah orara y bajara el fuego del cielo. to pray for the fire to come down on Mount El Carmel. Espíritu que oró en Moisés para abrir el mar The rojo. Holy Spirit that worked in Moses to open up the Red Ahora Sea mora en nosotros now dwells within us todos los días. every day Cada momento Every moment. somos empoderados We are por el empowered Espíritu de by the Dios. Spirit of God. Romanos 8:11 Romans 8:11 says dice de que this. el mismo Espíritu The same que Spirit levantó a Cristo de entre los that raised up muertos Jesus from the dead ahora mora en now nosotros dwells in y nos us, vivifica cada día. and it resurrects us every day. Hermano, usted y yo, You and hay I, veces yo creo sometimes I think que no entendemos that we haven't fully la understood magnitud the magnitude del poder que mora en of the nosotros. power that dwells in us. Aleluya. Y por eso en el día de And hoy that's why today vamos a estar hablando de escuchando la voz de we're going to be Dios. speaking about hearing God's voice. Déjeme decirle, le servimos a un Dios que se comunica con nosotros a diario. We serve a God that talks to us every day. Hermano, hasta por las redes sociales nos puede hablar Even on Dios. social media, He'll talk to ¿Cuántos us. dicen amén? Amen. ¿Cuántos de ustedes han estado pasando un momento y ven un verso How por las many redes you've sociales? gone through a moment and then you saw a verse Eso online es Dios that is God comunicándose con nosotros communicating to porque us nos ama tanto because He loves us so que Él much nos habla that He's constantemente. always speaking to us. Ahora, este es el reto. Now this is the challenge. ¿Somos oidores? Are we hearers? Escucha esto. Listen to ¿Somos oidores que obedecen Are we hearers that obey? o somos oidores selectivos? Or are we selective hearers? ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado esto? Que Dios nos habla claramente How many of us have gone through this where the Lord speaks to us so y hacemos clearly lo que queremos. and we still do what we want? ¿Cuánto le ha pasado? How many of you have done that Bueno, before? yo le confieso que a mí me ha pasado. I'll say if Yo you he have done this before. sentido claridad de Dios. I felt clarity No, from vete God. por acá. No, do this thing. Go Pero hay this way. veces yo he sentido, no, Señor, yo estoy bien por And acá. I'm like, no, God, I'm okay over here. Y después me caigo, me raspo. And then I fall and I scrape my knees. Y el Señor es tan bueno. No, es que And the es por Lord is so good. aquí. No, I want you to go Podemos this way. confiar en And Él we can trust in Him porque Él obra afuera del tiempo. because He operates outside of Y time. Él siempre está comunicándose And He's always communicating con sus hijos. with His children. Hermano, déjeme decirle, unas estadísticas dicen, Let me share a few statistics with you. usted sabe que las estadísticas dicen de que el 50% de los matrimonios Do you know that? terminan en divorcio. That statistics tell us that 50% of marriages end in divorce. Y la razón número una And the number one reason por qué las parejas se why divorcian people break up es la comunicación. is communication.
Segundo son las finanzas. Second is finances. Pero primero es la But comunicación. the biggest reason is communication. Ahora sabemos de que hay comunicación en diferentes maneras. Now we understand that there's different forms of Hay communication. comunicación verbal There's verbal y communication hay comunicación no and verbal. there's non-verbal ¿Cuántos saben lo que communication. estamos How hablando? many of you know what I'm talking about? Amen. Hay veces que podemos decir algo con buena intención, Sometimes we can say something with a good intention, pero nuestro lenguaje but corporal our body language dice algo totalmente diferente. tells something very different. Las parejas, ¿cuántos conocen de qué How estoy many of the hablando? couples know what I'm talking about? Sí, yo te amo. Oh, I love you. Y no estoy hablando de mi esposa. And I'm not speaking about my wife, because she's perfect. Pero es verdad, hay veces que hablamos algo con el cuerpo Right? Because sometimes we say something que with our bodies no está alineado con nuestras that palabras. isn't aligned with our words. Yo creo que eso nos pasa a todos. I think that happens to all Hay of us. veces tenemos ciertas actitudes, Sometimes we have certain attitudes. ¿verdad? Tenemos ciertas We have frustraciones. certain frustrations. Y aunque estamos comunicando algo en palabra, And even though we're saying something with our words, nuestro cuerpo, ¿verdad? Y Our nuestros bodies. gestos, our gestures hay veces que comunican algo diferente. sometimes tell a different story. Ahora, lo lindo es que eso no pasa con Dios. The beautiful thing is that the Lord does not Cuando do this. Dios nos comunica algo, When the Lord speaks to el us, Señor es claro y directo. He is clear and direct. ¿Por qué? Why? Porque Él es perfecto Because He's perfect. y porque sus Because intenciones His intentions siempre fluyen de un amor perfecto. always come from a pure and Usted perfect y yo love. You and I, Somos humanos we are imperfectos imperfect people, y hay veces tenemos and agendas, sometimes we have our own agendas. hay veces que tenemos caprichos, Sometimes we have tantrums, we throw Tantrums, tantrums, yes. ¿verdad? Hay veces de que nosotros queremos nuestra voluntad. sometimes we want to push forward our own will. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? ¿Cuántos, como el dicho que no nos damos el brazo a torcer? ¿Cuántos But- conocen ese dicho? How many of you know that We saying? don't give in, Yeah, ¿verdad? Hay veces que podemos estar incorrectos, we can still be wrong, pero el ego, but our ego, our pride, no queremos entregar, doesn't let us surrender, no queremos give up, reconocer. or recognize that we're wrong. Pero hermano, es tan importante entender de que la comunicación que viene de Dios, But the important thing to recognize is the communication from God. siempre su fundación es amor perfecto. The foundation of His communication is perfect Hasta love. cuando Dios nos corrige, Even when God corrects us, viene de su amor it perfecto. comes from a perfect place of love. ¿Cuántos dicen How many amén? can say amen? Hermano, en los 890s, en esa In década, the 1890s, nosotros conocemos un caballero llamado Guglielmo Marconi. there was this man named Guglielmo Marconi. Este hombre le tenemos que dar mucho crédito. We have to give him a lot of credit Porque escucha esto, because listen to this. este hombre This man, estudiaba las ondas electromagnéticas he would study electromagnetic waves. y él desarrolló, And he developed escucha esto, el primer aparato the first apparatus para comunicaciones por radio a larga distancia. for communication with the radio and long distances. Entonces, cuando nosotros, ¿cuántos les gusta escuchar el radio en el carro How cuando many va of you like to manejando? listen to the radio? Entonces le tenemos que dar gracias a Guglielmo We Marconi have to tell him thank you porque él fue because he was el que inventó la radio. the man who invented Es radio. algo muy interesante. It's so interesting to me. Él es conocido por su desarrollo, escucha esto, He's known for his development de la telegrafía inalámbrica, a Uh, wireless telegraphy, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos And we que see antes del trabajo de este hombre, that before the work from this man, las señales telegráficas the telegraphic signals se enviaban en diferentes maneras. were sent in different ways. Pero este hombre recibió una visión, But this man received this un vision, entendimiento, just an understanding, que él aprendió a cómo usar las olas de frecuencia, that he understood how to use waves, electromagnetic waves, through frequency, through these ¿verdad? frequencies, Para poder comunicarse to be able to speak to por la radio. on the radio. Y pudo comunicarse con el público. And he was able to communicate with the Y entonces, public. hermano, usted y yo You and I, tenemos unas ondas espirituales, we have spiritual waves. hay unas frecuencias There's espirituales different spiritual donde usted y frequencies yo where you and I podemos comunicarnos con nuestro Padre can Celestial. speak to our Heavenly Father. Aleluya.
Y entonces usted y yo And you tenemos and I que conectarnos con esa frecuencia espiritual have to communicate on this spiritual frequency and connect to donde it, el Padre where Celestial our Heavenly quiere Father comunicarse con wants to nosotros. speak to us. Una de esas frecuencias On one of those es frequencies la oración. is prayer. Pero acuérdate, escucha esto, But listen to this. la oración Prayer es una calle de doble vía. is a two-way street. Yo siempre, hermano, les enseño I'm always de teaching que la oración that prayer no es solamente hablar con is not Dios, just to speak to God, comunicarnos con it's Dios, not just to communicate pero with God, dejar que Él se comunique con but nosotros. let Him also speak to Porque déjeme us. decirle, Dios tiene mucho que decirnos. Because let me tell you, the Lord has a lot to tell us. Dios tiene mucho que decirnos como He has padres. so much to tell us as parents. Él tiene mucho que decirnos como seguidores de He has Cristo. much to tell us as followers of Him. Hay mucho que Él quiere hacer en nuestro There's so corazón. much He wants to do in our hearts. Hay mucho que Él quiere cambiar. There's so much He wants to change. El Señor quiere arrancar cosas del He pasado. wants to rip things out from the Él past. quiere sanar heridas del He pasado. wants to heal wounds from the Él past. quiere cementar identidad en nuestra vida. He wants to cement and confirm Y Él identities in us. siempre está comunicándose con He's nosotros. always trying to communicate with us. Dios es un Dios comunicador. God is a communicator Y God. Él siempre está hablando. And He is always Pero talking. usted y yo But you and I tenemos que poner atención. have to pay attention to Him. Cuando éramos niños, ¿cuántos se acuerdan de que quizás estábamos jugando? How many of you remember when you were kids and maybe you were playing Y nuestra mamá nos llamaba. and our mom would call us? ¿Se acuerdan? You remember? ¿Se acuerdan? Esa voz usted la And you conoce, knew exactly which voice it was your mother. ¿verdad? Right. Y dependiendo la altura de la And voz, depending how loud her voice también was, podíamos entender si estaba enojada o no. we could also understand if she was angry or not. Amén. Y entonces usted y yo, So you and I, como hijos del rey, as children of the King, tenemos que reconocer su voz. we have to recognize His Porque hay voice. muchas Because voces there's many en el voices día de hoy today que también quieren comunicarse con that are nosotros. competing for our attention. El enemigo The enemy tiene una voz también. has a voice as well. Pero qué bueno But how good que it usted y is yo to know that you tenemos and el I poder have the power y and autoridad authority, y tenemos las armas and we have the tools para rechazar to reject las palabras del and enemigo. rebuke the words of the ¿Cuántos enemy. dicen amén? How many can say amen? Usted y yo You and I conocemos la voz Can know the del voice buen of pastor our good shepherd porque Él cuida de because nosotros, He takes care Él of nos us. protege He protects y Él us se comunica con and nosotros. He speaks to us. Ahora, ¿qué significa la palabra escuchar? What does the word hear mean? Significa prestar atención It means to pay attention a lo que estamos oyendo, to what we're hearing, a discernir To discern lo que estamos escuchando. what we're listening to. Debe decirle, nosotros hemos escuchado testimonios We've heard of testimonies de personas of people que tienen 40, 50, 60 that have años 40, 50, 60 years que todavía viven con la that herida they still live with that wound de una etiqueta of a label que fue puesta sobre ellos en su niñez. that was put on them in their childhood. ¿Cuántos saben de lo que estoy How hablando? many of you know what I'm talking about? Yo me acuerdo de que mis tías me decían, este es un tonto. And I remember that my aunts would call me dummy. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho tonto? How many of you they called you dummy? Yo me acuerdo que un día mi abuelito se paró I remember one day that my grandpa y stood él up dice, dejen de decirle tonto al and he niño, said, stop calling him a dummy porque él va a empezar a creerlo. because he's going to believe it. Y es la realidad. And that's the truth. Cuando escuchamos algo a menudo, When we hear something so much como seres as humanos, human beings, empezamos a recibir eso como una we realidad. start to receive that as a reality. Por eso cuando venimos a That's why Cristo, when we come to Jesus, Pablo dice que somos nuevas Paul criaturas. says that we are new Las creations. etiquetas del ayer The labels of son yesterday destruidas are destroyed por la identidad de hoy. because of our identity Somos today. nuevas criaturas We en are new Cristo. creatures in Christ. Esa etiqueta That label ya no tiene poder en mi no vida, longer has power on porque me. ahora lo que vale Because what es matters lo que el is what Señor the Lord declara sobre mi vida. declares over my Soy life. más que I vencedor, am more dice than la an palabra. overcomer. Soy amado por I am Dios. loved by God. Soy aceptado por I'm Dios. accepted by Him. Ahora soy coheredero con I'm Cristo. now a co-heir with Esa es mi Christ. nueva That is identidad. my new identity. Y eso es algo que Dios comunica. And that's something that the Lord says to us. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Mire lo que dice Jeremías 1, 4 y 5. Jeremiah 1, 4 and 5 says Cuando this. usted lee estas clases de versículos, When you read these verses, es cuando Dios hablaba directamente con estos hombres y it's mujeres de when the Lord Dios. is speaking directly to these men and women. Cuando usted mira esto And when you see this, y dice, and it says,
Vino pues Then palabra de Jehová a mí diciendo. the word of the Lord came to me saying. Ahí estamos viendo claramente Now we're seeing clearly que Dios hablaba directamente that the Lord would speak directly por su Espíritu Santo through His Holy a Spirit estos hombres y mujeres de Dios. to these men and women of Ahora, God. ¿cuál es la diferencia What is the difference entre Jeremías between y Jeremiah usted? and you? ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? Hay una diferencia. There's one, Que Jeremías, that Jeremiah, el Espíritu Santo descendía the Holy Spirit would come down y después ascendía. and then it would ascend. La diferencia The difference es que el is Espíritu que le habló a the Holy Jeremías Spirit that spoke to está Jeremiah hablando con nosotros en todo is momento. speaking to us at every moment. Aleluya. Hermano, déjeme Let decirle, me tell you el this. Espíritu The Santo Holy Spirit le puede revelar can reveal to qué you está pasando con un compañero de what's trabajo. happening with a coworker. Y usted puede dar esa palabra. And you can give that word. Pero tenemos que estar But alineados we need to be con la aligned frecuencia del on the Espíritu frequency of the Holy y Spirit estar comunicándose con nuestro Dios. and be continuously speaking with God. Mira lo que dice. And look at what it Vino says. pues palabra de Jehová a mí Then the word of the Lord came to me saying, diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí. before I formed you in the womb of your mother, I knew you. Y antes que nacieras And before you were born, te santifiqué I sanctified y you. te di por And profeta I ordained you a las a naciones. prophet to the nations. Wow, qué palabra tan poderosa. What a powerful word. El Señor le habla a Jeremías. The Lord speaks to Y usted Jeremiah. sabe de que, como Carlos dijo, de que ahora él es llorón. And you know how Carlos said that now he's kind of a crybaby. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Jeremiah is known as the ¿Sabe por prophet qué? who cried. Porque él entendía y vio con sus propios ojos Because he understood and saw with his own la eyes desobediencia del pueblo. the disobedience of the Y people. rompía And it broke su corazón. his heart. Y él lloraba. And he would cry and weep. Él lloraba. He would weep. Debe decirle, yo no estoy hablando de unas lágrimas de And I'm cocodrilo. not talking about like some crocodile tears. Estamos hablando de que él gemía delante de la presencia de He would Dios sob and weep in the presence of the por Lord el pecado del pueblo. because of the sins of the people. Entonces, hermano, el oído del profeta So the ear of the prophet está afinado a la voz de is Dios. fixed towards the voice of Tenemos God. que We aprender have to understand a escuchar, to speak y escuche or to esto, hear y a escuchar no para and responder, listen not to respond sino escuchar para entender. but listen to understand. Hay dos cosas diferentes. It's two very different things. Las parejas conocen esto. And couples know Hay this. veces que estamos en autodefensa. Sometimes we're in self-defense mode. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? How do you know what I'm talking Y hay about? veces de que yo lo he pasado. And this has happened to Mi me. esposa me está diciendo My algo wife is speaking to me y yo estoy medio escuchando and I'm half porque listening estoy formulando una respuesta. because I'm just waiting to respond ¿Cuánto to le ha her. pasado? How many of you have done this before? No mientan, está en la iglesia. Don't lie because we're in church. Pero he aprendido But I've understood que yo necesito escuchar para that entender. I need to listen to her to understand. Porque han habido Because momentos there's been moments donde ella me dice algo, where she'll say something to lo me, recibo, I receive it, lo analizo I analyze y it, después le doy respuesta. and then I give her a response. No tenemos que dar respuesta en el momento si no la tenemos. We don't always have to respond in the moment if we don't have one. Y esto es muy importante And that's en important. nuestra relación con el In our Señor. relationship with Tenemos God, que escuchar para we need entender to listen to lo que Él nos understand está diciendo. what He is trying to say. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Hermano, este es un problema. This is a problem. Hay algunos pasos que debemos tomar para escuchar. There are certain steps we can take to listen to Him. Tenemos que enfocarnos We have to focus. y tenemos que bloquear la bulla y las And we have distracciones. to block out all the noise. ¿Cuántos saben de que hay distracciones por todos lados? How many of you know that there's distractions everywhere? Wow. ¿Cuántos de ustedes reciben un reporte de su actividad en su teléfono? How many of you get a screen time report every week? ¿Ah? ¿Amén? It's bad. Tú pasaste You were on your phone 11 hours. 40 horas. 40 hours. Ese es un segundo trabajo. That's a second job.
Hay un dicho que dice que si el enemigo no nos puede destruir, él nos distrae. There's a saying that goes, if the enemy doesn't try to destroy us, he's trying to distract us. Amen, amen. Vamos a seguir. Let's keep going. That spoke to me. Hermanos, tenemos que practicar silencio delante del We Señor. have to practice silence before God. Tenemos que practicar silencio We have to practice silence para poder escuchar su voz. to be able to hear His Y el voice. Señor constantemente nos está hablando. And the Lord is always speaking to us. Ahora, la pregunta es si estamos escuchando. Now the question is, are we actually hearing? El Señor le encanta hablar con nosotros. The Lord loves to speak to us. En el enfoque y el silencio podemos escuchar su voz. In our focus and silence before Him, we can hear His voice. Salmo 81, versículo 13 dice, Psalm 81:13 says this. dice, si me hubiera oído mi pueblo, Oh, that my people would listen to me. si en mis caminos hubiera andado Israel. That Israel would walk in my Bueno, ways. nosotros conocemos la trayectoria de Israel. We understand the trajectory and patterns of Caminaban con el Israel. Señor por unas They would walk with temporadas God for a few y seasons, después and then they pecaban, would sin, caían en el and then they exilio, would fall in exile, después caían como and then they would esclavos fall into y slavery, el Señor venía y los and then the Lord rescataba. would come and Y save entonces them. estamos viendo de que verdad es una historia que se vuelve a And we repetir. see this history repeating Y itself. el Señor pone esta palabra en el salmista. And the Lord puts this word in the psalmist's heart. Si me hubiera oído mi Oh, pueblo, that my people would listen to si en me, mis caminos hubiera andado that Israel. Israel would walk in my ways. Hermanos, el Señor desea en su corazón The Lord desires in His heart que escuchemos su voz. that we hear His voice. Como todo padre o madre, As every father or mother, no hay nada que trae gran there's satisfacción nothing that brings them greater como cuando satisfaction nuestros hijos escuchan y obedecen. like when their children hear and listen and obey. ¿Cuántos dicen amén? Los How many of you padres. can say amen? Amen. Hay veces que quedamos hasta, estamos sorprendidos Sometimes we are like surprised cuando nos obedecen. when they Amén. obey us. Amén. Okay. ¿Verdad? Ok, lo hiciste bien. Okay, good job. Y imagínese usted y yo cuando caminamos en And when obediencia, we walk in obedience, Dios, escuche esto, listen to this. Dios se deleita God delights en su Himself in obediencia. your obedience. Una de las expresiones más puras del One of amor the most purest expressions of love es la obediencia. is obedience to Him. Cristo le dijo a sus discípulos, Jesus said to His disciples, me aman, if you love me, hagan mis mandamientos. obey my En commandments. otras palabras, si ustedes verdaderamente me quieren mostrar que me If you aman, truly want to show me that you love me, entonces hagan lo que yo les do digo, what I tell you. porque yo sé de lo que estoy hablando. Because I know what I'm talking about. ¿Cuántos saben de que Dios sabe de lo que está How hablando? many of you know that God knows what He's talking ¿Cuántos de about? nosotros hemos desobedecido How many of us have y disobeyed? hemos pasado por las And consecuencias? we've gone through the de esa consequences desobediencia? of that disobedience. Pero Dios es tan bueno But the Lord is so que Él no good. nos descarta. He doesn't just Él throw us nos aside. recibe He receives y nos us pone una vez más and He puts us en el again camino correcto. on the correct path. Porque todo lo que Dios Because hace, everything He hasta does, su corrección, even His correction, viene de un amor perfecto. comes from a perfect love for us. Hay veces que la corrección es humana, Sometimes our correction when we're human viene de lugares indebidos, come from like places that from the are, wrong place. come from the wrong place. Hay veces que vienen con diferentes agendas. Sometimes they come with different intentions Hay and veces el ser agendas. humano quiere corregir para humillar. Sometimes humans want to correct us because they want to Pero humiliate us. Dios But corrige the Lord corrects no para us humillar, not to para humiliate, reconciliar. but it's to reconcile. That's good preaching. Yeah, it is. No para humillar, Not to humiliate. porque nosotros somos imperfectos. Because we're imperfect. ¡Ah, te dije! I told you. Una vez mi papá jugó fútbol por muchos años. My grandpa, his dad, played soccer for a really long Y time. me acuerdo de que nosotros íbamos a un parque en el Bronx. And I remember that we would go to this park in the Bronx. Y entonces él jugaba todos los And domingos. he would play every Sunday. Y yo me fui con él. And I went with him. Y entonces un día estábamos un grupo de niños jugando fútbol. Sometimes, some of us were playing soccer. Y antes de que empezara el partido, And before their game started, él vino donde mí my dad came to y me me. dijo, no te vayas a quitar los And tenis, he said, don't take off your shoes. porque aquí hay vidrios. Because there's thieves. No, Oh, glass. glass. What? No, no. Cuidadito con quitarte los tenis, Don't take off your shoes. porque aquí hay vidrios. Because there's glass everywhere. Ok,
And I said, okay. Y lo primero que hice, And the first thing I did, me quité los tenis. took my shoes off. ¿Y qué pasa? Él tuvo que salir del juego He had to leave his game porque había un grupo de niños because there's a group of a mi kids alrededor around us. porque el desobediente está sangrando. The disobedient one, he's bleeding everywhere. ¿Usted sabe qué me dijo You él? know what he said? ¿Verdad que te dije? Right, because I told you. I told you so. Y entonces hay una de las damas de las esposas de los jugadores. And you know, one of the wives of the soccer players, Ella vino preparada. she was prepared. Como que sabía, She uno, knew. uno de estos cabezones One se va of a these cortar. knuckleheads is going to hurt himself. Y entonces me sanó. So then she helped me. Pero ¿qué pasa? Él me dijo para protegerme, And he told me this to protect no te me. quites los zapatos. Don't take off your shoes. Y me pregunto, And I asked, ¿cuántos de nosotros how many of us andamos con los zapatos Or quitados? walking around without shoes on. Y ella nos dice, And he told us, no te quites los zapatos. don't take off your Nada más shoes. usted que se cortó. Amén, amén, amén. Y déjeme decirle, yo miraba la sangre y And I was looking at how bloody me I ponía was. más nervioso usted sabe, la pela que me I was more venía. nervous about the beating I was going to get after. Aleluya. Se salvó, pastor. Amén. Por eso, hermanos, la obediencia es una expresión de amor. That's why obedience is an expression of love. Como dice Jesús, ¿verdad? Like Jesus says, Si me amas, you love me, haz lo que te digo. do what I tell you. Ahora, rápidamente, hermano, vamos a Juan 10. Let's go to John 10. Mire lo que dice versículo 3 del 1 al 4. John 10, 1 and 4 says this. Dice, I'll just read. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Qué pasa? El pastor entrena a las ovejas The shepherd trains his sheep con vara with y rod con su voz. and with his voice. Porque hay veces que necesita la vara. Because sometimes he needs a staff. No sé si ustedes han visto la vara del pastor. I don't know if you've seen the staff of the ¿Verdad? shepherd. Es un palo largo y alto. It's a really long like pike. Y entonces tiene tiene como el círculo. And it's kind of domed at the top. Se dobla, ¿verdad? Y usted sabe para qué es esa dobladura. And you know what that kind of bulbous Porque area hay is veces for? caen en hoyos Sometimes they'll fall in a y él hole. con la vara las jala. Oh, with that kind of hook, he'll come and grab That's them. right, with the hook, ¿verdad? Y entonces él las jala And he'll pull them para protegerlas. to protect them. Y hay veces que el Señor nos tiene que jalar And de sometimes the Lord has situaciones. to pull us out of certain Hay veces que el things. Señor nos jala de The relaciones. Lord sometimes will take us out of relationships. Amén. Amen. Entonces aquí dice, And so here it says, Jesús usa una analogía the Lord uses this analogy de un pastor of one pastor, para a ilustrar shepherd, la relación del pastor y sus to ovejas. illustrate the relationship between a shepherd and his sheep. Y sabemos que Él es nuestro pastor, And we know that he is our pastor, our porque shepherd, conocemos su voz. because we know his voice. Hay seguridad, There's security, hay paz, there's peace, hay protección there's protection cuando escuchamos su voz. when we hear his voice. Déjeme decirle, Let me tell you this. cuando Dios nos habla, When the Lord speaks to us, escuche esto, listen to this. está debido en su protección, It's based on his protection, no su control. not his control. Dios no lo quiere He controlar. doesn't want to control us. Tenemos libre albedrío. We have free will. Usted y yo escogemos. You and I choose. Pero Él quiere But protegernos he wants to protect y us. muchas veces And many times, de nuestras propias decisiones incorrectas He wants to protect us from our own incorrect o decisions. decisiones que tomamos sin sabiduría. Or these decisions we make without any wisdom. Todo lo que Dios hace Everything that the Lord does está basado en su amor. is based on his love. ¿Cuántos dicen And we amén? can say amen.
Ahora mire lo que dice Juan 8:47. John 8:47. Aquí Jesús está hablando con los maestros de la ley, Here the Lord is speaking to teachers of the law, los que supuestamente those that supposedly escuchaban la voz de Dios. heard the voice of God. Y mire lo que el Señor les dice. And look at what the Lord says. El que es de Dios, He who is of las God palabras de Dios oye. hears God's words. Por esto no las oís vosotros, Therefore you do not hear them, porque no son de Dios. because you are not of God. Estamos hablando con los religiosos, He was speaking to the religious teachers of the law, a los maestros de la ley, the teachers of the law, a los que estaban a cargo de la espiritualidad de Israel. those who were in charge of the spirituality of Y the el people of Israel. Señor, conociendo lo que había en los corazones del And the hombre, Lord, knowing what was in the hearts of dice, los them, que son de Dios escuchan sus those palabras, who are of God listen to His words. pero ustedes no me escuchan a mí, But you don't listen to me porque no son de Dios. because you're not of God. Vestidos de lino fino, And they had all their fine linen and su robes, bata sacerdotal, their priestly robes, pero no eran de Dios, but they were not of God porque no escuchaban la voz de Dios. because they didn't hear His voice. Hermanos, en la presencia de Dios, In the presence of God, usted y yo podemos escuchar la voz de Dios. you and I can hear His voice. Por eso esto no tiene que ver con religión. That's why this doesn't have to do with religion. Hay millones de religiones, There's millions of religious people, pero cada religión but every que religion usted pone en el balance that you put in the en balance contra del cristianismo, against Christianity, ninguna figura central there's no central figure de cualquier religión of any other religion que se entrega that por sus gave himself seguidores. up for his followers. Ninguno. None other. Y aquí Cristo hablando con los maestros de la And ley, here Jesus is speaking to the teachers of the law, los que supuestamente tenían acceso a la those presencia who de Dios. supposedly had access to the presence of the Lord. El Señor le habla a Noé, And the Lord speaks to a Noah, Moisés, Moses, a Ezequiel, Ezekiel, a David. David. Todos escucharon su voz They all heard his voice. y pudieron hacer grandes milagros en el nombre del And they Señor. were able to do great things in his name. Escucharon su voz They heard his voice y sus instrucciones. and his instructions. Vamos al Éxodo Let's rápidamente. go to Exodus, Éxodo 33:9. chapter 33, verse Cuando 9. Moisés entraba en el tabernáculo, And it came to pass when Moses entered the el tabernacle, tabernáculo the tabernacle era un espacio que almacenaba la presencia de Dios. was a place that would house the presence of the Lord. El Señor le da las instrucciones a Moisés cómo The construirlo, Lord gave the instructions to Moses how to make it, cada dimensión, with every dimension, cada medida, every measurement, cada every material. material. Y entonces la presencia de Dios se So the almacenaba en este of the lugar. Lord was housed in the Y tabernacle. dice, cuando Moisés entraba en el And tabernáculo, when Moses entered this place, dice, la columna de nube descendía that the pillar of cloud y descended se ponía a la puerta del tabernáculo. and stood at the door of the Y dice, tabernacle. y Jehová hablaba con Moisés. And the Lord spoke with Moses. Si se acuerdan, Moisés se subía a la montaña. If you guys remember, Moses would go up to the Hablar con el tabernacle Señor. to speak to the Lord. Moisés recibe los 10 mandamientos Moses received the Ten de Commandments parte de Dios. from the Lord. Y la palabra dice And the word que says muchas veces cuando Moisés bajaba de la montaña, that many times when Moses would come back down from the que él mountain, tenía que cubrirse el he rostro had to cover his face porque su rostro brillaba because his face was de la shining presencia de Dios. from the presence of the Lord. Y acuérdense de que el pueblo And remember, the people, tenía sus tendencias they de had idolatría. these tendencies of idolatry. Moisés hablaba directamente Moses spoke directly con el Señor. with the Lord. Algo poderoso It's powerful que usted y yo that you and I tenemos el mismo acceso. have that same access. Eso es lo que quiero que nos llevemos hoy. That's what I want us to know. Los grandes personajes de la Biblia These great figures of the Bible, no son diferentes a they're nosotros. not different than us. Y usted y yo And you and I tenemos al Espíritu Santo have the Holy Spirit a diario, daily, en todo momento. in every moment. Y entonces dice, y Jehová hablaba con
And it says the Moisés. Lord spoke to Moses. Y ahora el Señor nos habla en diferentes maneras. And now the Lord speaks to us in different ways. Muchas veces Él nos habla con un susurro. Many times he'll speak to us in a whisper. ¿Por qué? Why? Porque Él se comunica de esta manera. Because he communicates to Porque us. Él quiere que estemos cerca. He wants us to be close. Porque Él habla en un susurro. Why does he speak in a whisper? Porque Él quiere que estemos cerca. Because he wants us to draw Que near. estemos cerca de Él. That we're close to him. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Había un profeta llamado Elías. There's a prophet named Elijah. Estaba pasando por momentos difíciles en su vida. He was going through really hard times. Estaba cansado, He was tired. estaba cargado, He was burdened. estaba quemado, He was burned. estaba deprimido. He was depressed. Y el Señor le da descanso en una cueva And the Lord gives him rest in a cave para recobrar sus fuerzas. so he could recover ¿Cuántos his se acuerdan strength. de esta historia? How many of you guys know the story? Amén. ¿Cuántos hemos estado en ese momento? How many of us have been at Que that estamos moment? cansados, That we're tired exhaustos and just exhausted de la realidad de la of vida, the reality of our life, de las cargas. of all these burdens Estamos we're carrying. cansados, We're ¿verdad? just tired. Y veamos cómo el Señor le And habla, we see how the Lord speaks to cómo him el Señor se comunica con él. and how did the Lord communicate with him. I'll just read. Primera de Reyes 19, 11 y 12. 1 Kings 19, 11 and 12. Y dice, Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. A still small voice. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le dice a Elías? What does the Lord say to Yo Elijah? tengo el poder de manifestarme como lo que tú has visto. I have the power to manifest myself in the way that you've seen. Porque déjeme decirle, hay veces de que usted y yo les ponemos condiciones a Dios. Because sometimes you and I put conditions on God. ¿Cuántos dicen amén? You can say amen. Y el Señor And the Lord quiere que estemos tan cerca de wants Él, us to be so close to de Him que Él nos hable con un susurro. that He speaks to us with a whisper. ¿Cuántas las mamás que están aquí hoy, How many of the cuando tienen moms, su bebé, when you held your baby, y cuando usted lo tiene en sus brazos, y or los you papás también, hold your baby in your arms, usted no le grita, you don't yell at the baby. sino le habla en un susurro, You're just speaking in a whisper. ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mis hijas no querían dormir, When my daughters didn't want to sleep, yo andaba caminando en la sala, mira, a I las 2 was de la just mañana. walking around at 2 a.m. in the living room. ¿Por qué no te duermes? Why don't you sleep? Susurro. In a whisper. Pero les preguntaba, ¿por qué no te I vas was a like, dormir? why are you not going to bed? Especialmente la chiquitina. The little one, she could never go to sleep. Creía que eran las 2 de la tarde. She thought it was 2 p.m. Pero nosotros vemos aquí como el Señor manifiesta su presencia, And we saw that the Lord would manifest His presence. pero le habla con un But susurro. He speaks in a still Él nos whisper. habla con una voz baja, He speaks in a low voice con amor y with ternura, love and tenderness. porque Él nos quiere cerca de Él. Because He wants to be close Y es to muy us. importante, hermanos, que entendamos cómo Dios se comunica con And it's nosotros. important that we understand how the Lord speaks to us. Hace 2000 años, 2,000 years ago, el Señor nos habló por medio de su Hijo. the Lord spoke to us through His child. Comunicó su amor por su Hijo Jesucristo. He communicated His love through His Son. Hebreos 1:2 dice, Hebrews 1:12 says this. en estos últimos días 1:2 says, nos ha hablado por el Hijo, has in these last days spoken to us by His Son, a quien constituyó heredero de todo whom He has appointed heir of all y things, por quien asimismo hizo el universo. through whom also He made the world. Ahora, ¿cómo se comunica con nosotros? How does He speak to us? ¿Cómo escuchamos su voz? How can we hear His voice? Primero, Él se First, comunica He claramente speaks to us y clearly and directamente directly por su palabra. through His word.
Él nos habla directamente, He speaks to us directly, claramente, clearly, por su palabra. through His Word. Hermanos, no digamos Dios no me habla Let's not say that the Lord doesn't speak to y me no leemos la if Biblia. we're not reading the Bible. Hace días que no escucho de Dios. It's been so long since I heard God speak to me. Ahora, quítale el polvo a su Biblia. Throw the dust off your Bible. Léala. Read it. Ahí le está hablando Dios. The Lord is speaking to you. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado de que abrimos la Biblia How many of us have experienced where we open the Bible y lo que leemos nos habla? and the first thing we read is what's speaking to our situation? Mire lo que dice Hebreos 4:12. Hebrews 4:12. Dice, la palabra de Dios es viva, The Word of God is alive, es viva, alive, eficaz and powerful, y más cortante and sharper que toda espada de dos than filos. any two-edged sword, Penetra hasta partir el alma piercing even to the division y el of soul espíritu, and spirit, las coyunturas and of joints y los and tuétanos, marrow, y and discierne is a los discerner of pensamientos the thoughts y las intenciones del and corazón. intents of the heart. Wow. Poderosa. It's powerful. Ningún cuento de hadas puede hacer eso. No fairy tale can read you the way that the Bible can. La Biblia nos lee, The Bible reads us, lee las intenciones del our corazón heart intentions, y trae and convicción. it brings us conviction. Hermano, la palabra de Dios tiene tanto poder The Bible has such power que nos lee, that it reads us, discierne las intenciones del and it corazón, discerns our intentions, las motivaciones del our corazón. motivations. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo con motivaciones incorrectas? How many of us have done Claro things with que bad sí. intentions? La It's true. palabra lee todo eso. The Word reads all that. Y Dios nos ama tanto And the Lord loves us so que much nos habla por su that palabra. He speaks to us through His ¿Cuántos Word. dicen amén? How many of you can say Salmo 119, 105 Psalm dice, 119, 105 says dice, this, lámpara a mis pies es tu the palabra Lord is a light unto my feet y lumbrera a mi camino. and a lamp unto my path. ¿Cómo más nos habla Dios? How else does the Lord speak to Él us? nos habla al corazón. He speaks directly to our heart. Él nos habla al corazón. He speaks to our La heart. noche que yo me convertí, The night that I converted, el Señor me dijo, the Lord said, yo te he hecho blanco como la nieve. I have made you white as snow. Ese es un versículo en That's Isaías. a verse in Isaiah. Yo no sabía. I didn't know that. Y cuando lo leí And when meses I read después, it, months later, hermano, olvídese, llegó un momento tan sobrenatural a mi it vida, was such a supernatural moment. en mi corazón. And in my heart, Cuando andaba en mi pecado y andaba en las calles, and when I was in my sin in the Dios me streets, hablaba, the Lord would speak to pero me, yo me hacía el sordo, but I would become deaf to it. oidor selectivo. I was a selective listener. Él me decía, He would say, tú no perteneces aquí, you don't belong here. tú no perteneces aquí en este grupo. You don't belong in this Pero group. yo me hacía el sordo. But I was deaf. I was like, yes, I do. ¿Cuántos han hecho eso? How many of you have done Cuando that? Dios nos habla y, When the Lord speaks to us, y we're como que no queremos escuchar. like sometimes we don't want to listen Y porque sabemos lo que Dios está because diciendo. we know what the Lord is trying to say to us. Pero hay veces que somos desobedientes. And sometimes we're disobedient. Dios nos habla al The corazón. Lord speaks to our heart. Escucha esto, Juan 14:26. John 14:26. Pero el consolador, But the Helper, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, a quien el Padre enviará en mi nombre, whom the Father will send in my name, Él les enseñará todas las cosas He will teach you all things y les recordará todo lo que yo les he dicho. and bring to your remembrance all things that I Hermano, said to you. hay veces que yo voy manejando en el carro yo solo, yo voy hablando con el Señor. There's days that I'll just be driving and speak to the Lord on myself. Y el Señor me habla. And the Lord will speak to me. Y el Señor hay veces que me reta. And the Lord sometimes will challenge me. ¿Cuántos han sido retados por el How Señor? many of you have been challenged by the Lord? Si simplemente creyeras lo que te estoy If you would diciendo. just believe what I tell you. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Así que Él nos habla por su palabra, So He speaks to us through His nos word. habla al corazón. He speaks to our heart. Y hermano, cuando leemos la palabra And when we read the word, y la depositamos en nuestros and we corazones, hide it in our heart, el Espíritu Santo usa
lo que está depositado. And the Holy Spirit will use what is deposited within our heart. Escucha esto. Listen to this. Por eso usted y yo nos tenemos que llenar de la palabra. That's why we need to be full of the Word. Porque esas son las armas Because these are the weapons de nuestras guerras espirituales. of the spiritual warfare Porque we la palabra encounter. usted y yo la declaramos. Because the Word you and I will Cuando el declare. enemigo venga acusando, When the enemy comes accusing us, usted decimos, you and I need to yo say, estoy libre I'm free. porque los que han sido libres por el Hijo Because those who have been freed by the Son verdaderamente son are truly libres. free indeed. Así que tus ataques So your attacks ya no son válidos mean nothing porque yo soy libre. because I am free. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Aleluya. El Espíritu Santo nos puede usar. The Holy Spirit can use us. Cannot use. Cannot Escucha esto, el use. Espíritu Santo no puede usar The Holy Spirit cannot lo use que no ha sido depositado. what has not been deposited within us. Por eso nos llenamos de la palabra. That's why we need to be full of the Word. También el Señor nos habla por sueños y visiones. And the Word can also, the Lord can speak to us through words and visions. Por sueños y Through visiones. dreams and visions. Hechos 2:17. Acts 2:17 says De una this. promesa de Dios. This is a promise from God. En los postreros días, dice Dios, And it shall come to pass in the last days, derramaré de mi espíritu sobre toda the carne. Lord says that I will pour out my Spirit on all flesh. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Your sons and your daughters shall prophesy. Vuestros jóvenes verán Your visiones young men will see y visions. vuestros ancianos soñarán sueños. And your old men shall dream dreams. Estaba hablando yo con mi hermano Wilson ayer. I was speaking to Wilson yesterday. Hermano, me da permiso para contar. Y el hermano Wilson ha recibido una serie de sueños. And Wilson has had a series of dreams. Y hemos podido discernir de que son sueños bíblicos basados en la palabra de And we've Dios. been able to discern that they're biblical visions based on the Word of Hermano, God. el Señor nos dará visiones. The Lord will give us visions. Hermano, todos nosotros All of us podemos profetizar. can prophesy. Hermano, quiero que se lleve esto en el día de I want hoy. you to take this today. No solo aquí, pero aquí. Not just in your mind, but Dios in your nos heart. habla a todos The Lord nosotros. speaks to all of Nos us. puede usar a todos He can nosotros speak to all of para us profetizar, and use us to para dar una prophesy, palabra de to ciencia. give a word. Él nos da visiones. He gives us Él nos visions. muestra He imágenes. shows us images. Porque es un Dios creativo Because He's a creative que God siempre se está comunicando con that's nosotros. always communicating with us. Así que nos habla por su palabra, So He speaks to us through His Word. nos habla el He corazón, speaks to our heart. nos habla en sueños y And He can visiones. speak to us through dreams and visions. Amén. Amen. Mira lo que dice Proverbios 1:8. And Proverbs 1:8 says this. Dice, escucha, hijo mío, Listen, my child, la instrucción de tu padre the instruction of your father, y no abandones la enseñanza de tu madre. and do not forsake the law of your mother. Hebreos 13:17. Hebrews 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores. Obey those who rule over you. Ahora, Dios usa a nuestros líderes, The Lord uses our leaders. Dios usa a pastores, He uses our pastors, a hermanos en Cristo, our brothers and sisters in Christ, madres y padres, mothers and fathers, también para hablarnos. to also speak to us. Pero usted y yo tenemos que ser suficientemente But humildes you and I need to be sufficiently humble para recibir esas to palabras. receive that word. El Señor nos habla por medio de estas The personas. Lord can speak to us through these people. Obedeced a vuestros pastores Obey your shepherds y sujetados a ellos. and those who must give account. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. And they will give an account. Hermano, yo voy a dar cuenta. I will give an account. Esa es una gran responsabilidad. It's a big responsibility. Por eso, hermano, esto del enseñar la palabra yo lo tomo muy serio. That's why showing the word and teaching it, I take Por it eso so ustedes ven que seriously. yo siempre he predicado de esta manera con las escrituras. And I've always preached a scripture based. Para que usted vea que esto está en la Biblia. So you can see this is in the Y Bible. cuando usted vaya a su casa, And when you go home, dice lo mismo. it'll say the same thing. Porque yo no estoy aquí con opinión o sabiduría I'm humana. not using this as a place to just Yo share my estoy opinion. enseñando la palabra de Dios. I'm teaching the word of God.
lo que Él dice. what he says to us. Dice, para que lo hagan con alegría, Let them do so with joy sin quejarse, and not with grief, porque esto no es provechoso. for that would be unprofitable to Y you. el Señor nos habla por medio de su Espíritu Santo. And the Lord speaks to us with his Holy Spirit. Hermanos, tenemos que desarrollar esta relación con el We Señor, have to develop this with the Lord. donde en cualquier momento This relationship where at any moment podemos orar por alguien, we can pray for someone, podemos profetizar, we can prophesy, podemos dar palabra de ciencia. we can give a word. Lucas 12:12 Luke 12:12. dice, porque el Espíritu Santo For the Holy Spirit nos enseñará en la misma hora lo que debéis decir. will teach you in that very hour what you ought to say. Hermano, yo he experimentado I've conversaciones con gente Conversations with y people, el Señor me muestra and the Lord will show me cuál es la batalla de su corazón. what battle is in their heart. Y entonces empiezo a ministrar And then I start to minister to them directamente. directly. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce lo que hay en los corazones de las personas. Because the Holy Spirit can discern what's in people's Una vez hearts. estaba predicando en un campamento de jóvenes One day, I was preaching at a youth camp, y entonces hicimos el llamado al altar. and we made an altar call. Estaba lleno It was full, y habíamos varios líderes and there ministrando. were so many leaders just Y ministering. to entonces them. yo vi una muchacha en la esquina. And I saw a Estaba woman parada in así the con corner. los ojos cerrados así. She was here standing like Y this. entonces a uno de los ujieres le dije, llámamela. One of the ushers I told to bring this woman Y forward. entonces ella pasó al So frente she came to the front. y ella ya venía con And emociones. she was already kind of Estaba, emotional. ya le estaban saliendo lágrimas Had been crying porque el mensaje le había tocado. because the message had touched her. Y entonces estaba temblando. So she was kind of shaking. Y entonces el Señor me dice, The Lord told me, dile que suelte el rechazo. tell her to let go of rejection. Y entonces me le acerco y con un susurro And with a whisper, le digo, I tell her, el Señor dice the Lord que says, sueltes el rechazo let go of rejection porque Él es tu Padre. because he is your Y hermano, father. esta joven cayó al piso, And she fell to the ground, gimiendo en la presencia de weeping in Dios. the presence of the Lord. Después de que terminó el evento, After estaba all this hablando con happened, diferentes I was jóvenes. speaking to different people. Ella se me acercó She came up to me y me dice, por toda mi vida and she said, my entire he life batallado con el rechazo I battled with rejection porque antes de que naciera mi papá me dejó. because before I was even born, my father left me. Hermano, yo no sabía eso, I didn't know this, pero Dios la amó tanto but the Lord loved her so much que me habló a mí. that he spoke to Su me. Espíritu The Santo Holy Spirit me spoke to me, reveló revealed to me lo que estaba pasando con esa what joven. she was going Y through. déjeme decirle, esa noche esa joven se fue libre. And that day, the Lord, this woman left Porque el free Señor le dijo, yo soy tu padre. because the Lord had declared to her that he is Bueno, her father. algo increíble. It's incredible. Fue libre totalmente. She was completely free. Y Juan 16:13. In John 20, John 10, 16:13. 16:13. Podemos estar de pie, hermanos. We can stand to our feet. Estas son las palabras de Jesús. These are the words of Jesus. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, However, when he, the Spirit of truth, has come, Él los guiará a toda la verdad. he will guide you into all truth. Porque no hablará por su propia cuenta, For he will not speak on his own authority, sino que hablará todo lo que oiga but whatever he speaks, he hears, he will speak. y os hará saber las cosas que habrán de venir. And he will Amén. tell you things to come. Así que hermanos, tenemos que afinar nuestros oídos. So we need to fix our ears Él nos habla por su palabra, and realize when he's speaking to us through his word, nos habla al corazón, speaking to our heart, nos habla por líderes speaking to us through leaders. y nos habla de diferentes maneras. He speaks to us in different ways. Pero tenemos que tomar posición But we also need to take the position para poder escuchar la voz de